Entendí que mi nombre había sido borrado del acta fundacional, con una línea negra como si nunca hubiera existido, y eso era solo el principio. La oficina estaba muerta. No vacía, muerta. Las paredes de cristal que antes reflejaban cada paso que daba, ahora parecían rechazarme. En la sala principal colgaban solo 2 retratos, el de mi madre y el de Carolina. El mío ya no estaba, ni enmarcado, ni almacenado, ni mencionado. No grité, ni siquiera pregunté. Me quedé de pie frente al lugar donde colgaba mi foto, el marco ausente como una herida abierta. Un eco sordo en mi cabeza repetía: te borraron, te borraron, te borraron. Pasó un chico a mi lado con una laptop en las manos. Me miró con duda. ¿Buscas a alguien?, preguntó amable. En su gafete. Ángel, soporte técnico. Me miró como si fuera una visitante cualquiera. Como si no hubiera pasado los últimos 7 años viviendo entre estas paredes, durmiendo en el suelo con prototipos mal soldados, pidiendo préstamos imposibles, dando forma a esta empresa desde una idea garabateada en una servilleta. No respondí. Salí. La puerta automática se cerró detrás de mí con un susurro metálico. Afuera llovía, pero no me importó. Subí al coche y me senté con las manos sobre el volante, sin encenderlo. Las gotas golpeaban el parabrisas con ritmo seco. Tic, tic, tic. El mensaje había llegado a las 8:42. Un archivo PDF, sin ningún saludo ni explicación. Cambios en la dirección ejecutiva. Reasignación de los derechos de voto. Las firmas. Mamá, Carolina, el abogado familiar, el mío. Ausente. Como si nunca hubiera formado parte. Como si mi historia fuera una molestia que ya no podían tolerar. Al final del documento, válido con efecto inmediato. Me reí, no pude evitarlo. Una risa breve, rota. Luego vino el silencio. Me apoyé contra el respaldo y dejé que el ruido de la lluvia apagara el resto del mundo. Cerré los ojos. Lo supe entonces. Ya no había marcha atrás. No era una diferencia de opiniones. No era un error legal. Era una decisión, fría, calculada. Y lo peor, lo habían hecho ellas. Volví a casa, pero no entré. Me quedé en el porche, con la llave en la mano. La misma casa que pagué yo, la misma llave que un día dupliqué para que mamá pudiera entrar cuando quisiera. Ahora me dolía solo tocarla. Dentro, escuché la voz de Carolina riendo al teléfono. El sonido de los cubiertos, el tintineo de copas. Celebraban. Volví al coche. Conduje sin rumbo, hasta que los faros iluminaron un letrero que casi había olvidado. Donovan's Strategic Acquisitions. 3 pisos austeros, un edificio sin alma. Pero dentro, estrategia, contratos, blindajes. Entré. Buenas noches, dijo la recepcionista sin levantar la vista. Tengo una cita con el señor Tellez, no está agendada, dije. Me miró un segundo, sorprendida por el tono. Luego, sin hacer preguntas, marcó una extensión. Tellez apareció 3 minutos después. Camisa abierta, sin corbata. Me estudió en silencio. ¿Todo bien?, preguntó. Le mostré el teléfono, el PDF abierto. Su expresión cambió. ¿Lo firmaron?, asentí. ¿Tu madre también? Ella primero. Tellez suspiró. Me indicó su oficina con un gesto. Entonces, supongo que llegó el momento. Me senté frente a él. El mismo escritorio donde, meses antes, habíamos preparado un plan por si acaso. Una venta condicionada. Una salida estratégica. Un resguardo si todo se torcía. Nunca creí que lo necesitaría. ¿Quieres ejecutarlo? Lo miré. Quiero que entiendan que no me pueden borrar. Quiero que aprendan lo que significa subestimarme. Tellez asintió. Tomó una carpeta, deslizó un documento hacia mí. Entonces empecemos. Y mientras firmaba, una pregunta empezó a tomar forma dentro de mí. Lenta, venenosa, inevitable. ¿Cuándo comenzó todo esto? Entendí que había señales, muchas. Pequeñas grietas que ignoré por costumbre, por miedo o simplemente por amor. Pero ahora, cada una brillaba en mi memoria como una alarma que decidí no escuchar. Pensé en la tarde en que Carolina pidió acceso a las cuentas corrientes de la empresa. Para facilitar la conciliación, dijo. Era su primera semana como directora financiera. Yo dudé. Mamá la apoyó de inmediato. «¿Es tu hermana? ¿No confías en ella?»,
La palabra confianza en boca de mamá sonaba más a orden que a pregunta. Después vino la auditoría externa que sugerí. Carolina la detuvo. Gasto innecesario. Ya estamos controlando todo desde dentro. Lo dejé pasar. No quería conflictos. Entonces aún creía que estábamos del mismo lado. Me equivoqué. El día después de la expulsión observé. No actué. No respondí a llamadas. No envié correos. Solo miraba. Miraba los movimientos de Carolina en redes, las declaraciones de mamá en entrevistas. En ninguna aparecía mi nombre. ¿La narrativa oficial? Una empresa familiar liderada por madre e hija. Yo ya no era parte ni de la frase. Entré en el perfil de LinkedIn de la empresa. Noté que la descripción había cambiado. Fundada por Clara y Carolina Martínez. No había error. Era deliberado. Desaparecer a alguien requiere trabajo, y ellas lo habían hecho con precisión quirúrgica. Abrí la carpeta de fotos antiguas en mi portátil. Teníamos una imagen de cada etapa. El primer cliente, la noche del lanzamiento, la firma del acuerdo con el inversor alemán. En todas, yo estaba al frente, sonriente, despeinada, exhausta, viva. Ahora, en la web de la empresa, esas fotos habían sido recortadas, literalmente. Me habían cortado de mi propia historia. El teléfono sonó. Tellez. Lo hemos iniciado. El comprador está alineado. Pero necesitamos tu aprobación final para ejecutar la cláusula de venta. ¿Qué quieren ellas? Mantener el control, el nombre, la marca, pero sin ti. Que lo intenten, colgué. Volví al correo. Un mensaje nuevo. Acuerdo de confidencialidad. Venía de un despacho legal diferente. No de Donovans, sino del bufete de mamá. El título era cínico. Propuesta de resolución amigable. Abrí el archivo. En virtud del presente acuerdo, la parte firmante se compromete a no emitir declaraciones públicas ni privadas que afecten la reputación de los actuales miembros del Consejo Directivo. Seguí leyendo. Básicamente, silencio a cambio de nada. Lo cerré. Releí el remitente. Me di cuenta de que era el mismo abogado que, 5 años atrás, me ayudó a redactar el pacto de socios. El mismo que levantó la ceja cuando, en aquella sala fría, dije: «Quiero incluir una cláusula de bloqueo por cambio de control». ¿Confías tan poco en tu familia? Confío en el presente. No sé qué harán si las cosas cambian. Me miró como a una exagerada. Hoy, esa cláusula era mi única arma. Encendí la lámpara del escritorio. Saqué una libreta vieja de las de tapa dura. La abrí. En la primera página había una frase, escrita con tinta azul, mal trazada. Primero levantamos juntas, luego sobrevivo sola. La escribí durante la primera ronda de inversión. Carolina había llorado de emoción. Mamá me abrazó. Juraron que esto era nuestro legado. Afuera, llovía otra vez. Las gotas repicaban contra el vidrio. El mismo sonido de hace un día. Pero ahora no era un lamento. Era un ritmo. Me levanté. Crucé la habitación. Abrí el armario fuerte. Saqué la caja con el nombre de mi padre. Adentro, solo 2 cosas. Una pluma estilográfica que aún escribía. Y la copia original del primer acta fundacional. La verdadera. La que decía María Inés Martínez, fundadora y CEO. La sostuve con las 2 manos. Mi historia no había terminado. Ellas solo la interrumpieron. Y por fin lo vi claro. Todo empezó a romperse la noche que mamá dijo, sin mirarme: «Esta empresa no eres solo tú, María. Deja espacio para los demás». Pero yo no ocupaba espacio. Yo era el cimiento. 200. Y lo iban a recordar. Lo primero fue limpiar. No la casa. Mi mente. Durante horas saqué de mi escritorio todo lo que no importaba. Papeles viejos, post-its sin sentido, libretas con ideas que ya no me pertenecían. Al fondo, encontré una tarjeta de presentación con una sola palabra impresa en dorado. Vera. Nada más. Ni cargo, ni número. Solo un nombre. La conocí en una conferencia hace años. Hablamos 3 minutos en un pasillo lleno de humo de catering. Me dijo algo que no olvidé. Si algún día necesitas hacer ruido sin abrir la boca, llámame. No pensé que tendría que hacerlo, pero esa mañana la llamé. ¿Te acuerdas de mí? Claro, María Inés. La de los ojos que no parpadean. Necesito que hablen de mí, sin que yo diga nada. Perfecto. Colgué. Primer paso. Reescribir la narrativa. No con palabras, sino con hechos. Segundo paso.
Abrir el archivo que Carolina y mamá creían que jamás encontraría. La carpeta en la nube con permisos ocultos. Cifrada. Pero con mi nombre de nacimiento como clave. 1984. Ellas olvidaron que ese servidor lo instalé yo. La carpeta contenía más de lo que imaginaba. Transferencias duplicadas, contratos inflados, recibos firmados por proveedores inexistentes. Y lo peor, correos internos con frases como «Hay que mover esto antes de que ella lo vea». Mamá dijo que no le avisemos. Las descargué, las clasifiqué, las copié en un USB con forma de llave. Y fui a ver a Tellez. ¿Esto es suficiente?, le pregunté, dejando el USB sobre su escritorio. Él lo conectó, abrió un par de archivos y silbó. Es más que suficiente. ¿Podemos obligar al comprador a ejecutar la cláusula? No, pero podemos mostrarle que comprar sin ti es comprar un problema legal. Y él no quiere problemas. Asentí. Ya no temblaba, ya no dudaba. Era una operación. ¿Y la NDA? Inútil si hay fraude, lo sabes. Lo sé. Me fui sin despedirme. Caminé directo al coworking más impersonal de la ciudad. Alquilé una oficina por un mes. 45 metros cuadrados de paredes blancas y sillas frías. Perfecto. En la pizarra escribí. Ellas tomaron el edificio. Yo me quedé con el plano. Llamé a Vera de nuevo. En una semana quiero que todos en el sector tecnológico estén preguntándose qué pasó con María Inés Martínez. ¿Escándalo? No. Intriga. Lo suficiente para que las miradas incomoden. ¿Y el mensaje? Aún no es tiempo. Mientras tanto, contacté a Lalo, ex diseñador de interfaz, despedido hace un año por Carolina sin explicaciones. Lo encontré en una cafetería, dibujando a mano una app que no iba a ver la luz. ¿Quieres una revancha?, le dije sin saludar. Él sonrió. ¿Dónde firmo? Le di acceso a todo. Le mostré lo que había recolectado. No parpadeó. Solo dijo: «Esto no es solo codicia, es estupidez». Durante los días siguientes preparamos el paquete. Evidencias, resumen de hechos, posible daño reputacional, todo en formato visual. Lalo armó un micrositio con contraseña. Vera lo distribuyó entre inversores, periodistas clave y empleados de nivel medio. Yo no aparecía por ningún lado, pero todos entendían. A la semana, Carolina me llamó. ¿Fuiste tú? ¿Qué cosa? ¿Esto que está circulando? ¿Fuiste tú? No he dicho nada, lo juro. Y era verdad. Colgué. Esa noche, Tellez me envió un mensaje. El comprador exige una reunión con todas las partes. Urgente. Sonreí. Algo había cambiado, no en ellas, en mí. Ya no buscaba que me devolvieran nada. Ahora quería que quedara claro que nunca debieron tocarlo. Me miré al espejo del baño del coworking. Luces frías, piel cansada, pero los ojos seguían sin parpadear, y me pregunté: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar si yo no retrocedo? La reunión fue en el piso 27 de la Torre Prisma. Cristales oscuros, recepción estéril, mesas que olían a madera nueva y desconfianza. Llegué antes que todos. Me senté al fondo de la sala, en la sombra. Observé. Carolina entró primero. Vestido rojo, sonrisa tensa, teléfono en mano. No me miró. Se sentó en la cabecera, como si el puesto le perteneciera por derecho. Luego mamá, elegante, silenciosa. Caminaba como si pisara sobre historia. Tampoco me saludó. El comprador llegó por último. Alfonso Reig, ceño perpetuamente fruncido, mirada que pesaba. Lo acompañaban 2 abogados y una mujer joven, con cara de no dormir hace días. «Bien», dijo Alfonso. «¿Vamos a hablar claro?» Tellez deslizó sobre la mesa un portafolio negro. Uno por uno, todos recibieron copias impresas de los documentos. Silencio. Solo el sonido de las hojas al pasar. Carolina fue la primera en hablar. «Esto es información fuera de contexto. Interpretaciones». «¿Falsas?», preguntó Tellez sin levantar la voz. «¿Malintencionadas?», mamá la interrumpió. «No hay prueba de daño económico. Las operaciones están justificadas». «¿Justificadas con proveedores fantasmas?», pregunté por primera vez. Mi voz fue un corte. Todos se giraron. «C'est tiempo». «¿Con correos que indican ocultamiento deliberado?». Mamá me miró. Por primera vez en años, sin disfraz. «Hija, esto es una guerra. Y tú la empezaste». «No, ustedes la ganaron en silencio. Yo solo estoy mostrando el cadáver». Alfonso levantó la mano. «Basta. Yo no invierto en guerras familiares. Invierto en empresas funcionales. Y esto...». Levantó el portafolio.
Es una bomba. Se hizo un silencio largo. Carolina cruzó los brazos. Mamá giró el rostro. ¿Qué propone?, preguntó Tellez. Quiero una reestructuración completa, transparencia absoluta y presencia de la fundadora. ¿O me retiro? Carolina se puso de pie. No, esto es absurdo. Ella ya no forma parte. Pero yo no he vendido mi parte aún, respondí tranquila. Y tú lo sabes. Mamá se mantuvo sentada, dura, fría. María, esto nos destruye a todos. Entonces no lo hubieran empezado. La reunión terminó sin abrazos. Alfonso no dio su veredicto final, pero su mensaje fue claro. Sin mí no había trato. Salí del edificio con el cuerpo en tensión, pero al bajar a la calle, algo me quebró. Vi una pantalla gigante en la esquina, mostrando un reportaje económico. Las mujeres detrás de los unicornios latinoamericanos. Aparecían fotos, una tras otra, y entonces, Carolina, sola, declarando como fundadora visionaria. Me detuve, la gente pasaba. Nadie notaba mi reacción, pero por dentro algo estalló. Me subí al coche y conduje sin pensar. Terminé en el barrio donde crecimos. La vieja fábrica, abandonada, con la reja oxidada, grafitis nuevos, y el logo original aún pintado en la pared. Maytec. Entré por la puerta lateral, aún rota. Dentro, todo estaba cubierto de polvo. Bancos de trabajo oxidados. Un viejo proyector apagado, pero también restos de nosotras. Un pizarrón con mi letra. Un boceto de la app pegado con cinta. Una caja con herramientas rotas. Me senté en el suelo. Cerré los ojos. Y por primera vez me sentí completamente sola. No por perder la empresa, sino porque entendí que mamá ya no era mi madre. Era otra cosa, una fuerza, un bloque, un enemigo. Tuve un monólogo interno, silencioso, pero brutal. Tal vez no voy a ganar. Tal vez lo pierdo todo. Tal vez el apellido deja de significar algo. Me miré las manos. Temblaban. Me abracé. Y entonces, como un disparo en la oscuridad, recordé algo. La noche del primer inversor, mamá me abrazó y dijo: «Estamos contigo, hasta donde llegues». Ahora sabía lo que quiso decir. Hasta donde nos convenga. Me levanté. Caminé hasta la pared del fondo. Con el dedo, limpié una línea en el polvo. Escribí: «No soy el producto, soy la fábrica». Y supe, si esto era la derrota, tenía que saber cómo dolía, para no olvidar nunca. Volví al coworking al amanecer. No dormí. No quería. El cuerpo estaba agotado, pero la mente giraba como una máquina vieja forzada a seguir. En la puerta, Lalo me esperaba con 2 cafés. Me entregó uno sin hablar. Me lo bebí de pie, frente al ventanal, viendo cómo la ciudad se encendía sin saber lo que se venía. ¿Seguimos?, preguntó. No, respondí. Empezamos de nuevo. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era una batalla para recuperar un lugar. Era algo más grande, una necesidad urgente de visibilizar cómo el sistema permite borrar a quien construye si no grita lo suficiente. Abrí el portátil. Escribí el primer borrador del manifiesto. No llevaba mi nombre, pero hablaba con mi voz. Una mujer fundadora no necesita permiso, solo memoria. Lalo leyó y asintió. Vera lo leyó y pidió 10 minutos. En 15 lo tenía en manos de 4 editoras de medios financieros y un colectivo de abogadas feministas. Pero no lo publicamos aún. Solo lo dejamos servir en el sistema. Mientras tanto, una notificación nueva apareció en mi correo. Una denuncia formal del Consejo contra mí por difamación y uso indebido de información confidencial. Venía firmada por Carolina. La rabia fue inmediata, pero no grité. Solo marqué a Tellez. ¿Esto es real? Sí. Están contraatacando. ¿Hay base? Si actúas sola, sí. Pero si haces público que eres denunciante en un caso de fraude, se invierte. Entonces hablemos con quien importa. Esa misma tarde conocí a Ana Pardo, fiscal especializada en delitos corporativos, joven, precisa, directa. Le entregué todo, los documentos, los correos, el contexto. Su reacción fue controlada, pero clara. No es solo una disputa familiar, dijo. Es un patrón de manipulación y desvío de fondos, y eso me compete. Esa noche, firmé una declaración formal como testigo clave. Al día siguiente, Carolina apareció en televisión. Un set blanco, fondo neutro, voz amable. Dijo frases como: «Estamos en un proceso de transición. Mi madre ha sido siempre una guía».
Algunas voces buscan dañar lo que con tanto amor construimos. Vi la entrevista en silencio. Vera la envió por canales cerrados con una nota simple. La otra cara de la historia. Muy bien ensayada. 2 horas después, el manifiesto estaba en portada de Femtech. Se viralizó en menos de 3 horas. No decía nombres, pero todos entendieron. Mientras tanto, en paralelo, el comprador congeló temporalmente las negociaciones. No quería escándalos. Y ahí surgió la oportunidad. Una exempleada, que había trabajado conmigo durante los años duros, me escribió. Vi el artículo. No sabía todo lo que habías vivido. Tengo algo que puede ayudarte. Nos encontramos en una plaza. Me entregó una carpeta impresa. Esto nunca debió existir, dijo. Carolina y tu madre firmaron estos pagos sin pasarlos por contabilidad. Lo sé porque me pidieron eliminarlos del sistema. No lo hice, los guardé, por si acaso. La abrí. Transferencias cruzadas con fechas clave, justo antes de que cambiaran el control. Las cantidades eran menores, pero el patrón era claro. Le tomé la mano. Gracias. No por ti, por nosotras. Alguna tenía que hablar. Volví al coworking. Lalo estaba ahí. Le mostré los nuevos documentos. Se quedó en silencio. Luego dijo, «Esto ya no es tu historia. Es la historia de muchas». Me senté frente a la pizarra. Borré todo. Escribí una sola palabra. Exposición. No solo iba a defenderme, iba a mostrar cómo operaban, sin miedo, sin nombre falso, sin siglas. Y me di cuenta. No quiero mi silla de vuelta. Quiero que nadie más tenga que pelear por la suya. La idea era simple, mostrar el sistema desde dentro, usando su propio lenguaje, no gritar, exponer. Y para eso necesitaba una escena pública, una de verdad. Vera lo consiguió. Habrá una mesa redonda en el Foro de Innovación y Equidad, panel de fundadoras, micrófonos abiertos, transmisión en vivo. ¿Te atreves? No tengo nada que perder. No, dijo ella. Tienes algo que ganar, la narrativa. El auditorio estaba lleno, luces cálidas, cámaras por todas partes, asistentes tech, prensa, estudiantes, políticos menores intentando parecer espontáneos. Todo ese ecosistema que una vez me abrazó, luego me ignoró. Y ahora me volvías a mirar. Me senté junto a 3 mujeres más, emprendedoras brillantes, ninguna con mi historia, todas con algo que perder. El moderador hizo preguntas seguras al principio. Financiamiento, visibilidad, tecnología con enfoque social. Hasta que dijo, «María Inés, ¿cómo fue tu experiencia como cofundadora?» Una pausa. Pude seguir el guión. Hablar de logros, del crecimiento, de la marca, pero dije, «Fui fundadora, punto. No con sombra, no complemento, fundadora». Y después fui borrada. Silencio. Luego un murmullo. El moderador intentó reconducir, pero ya era tarde. Las cámaras se acercaron. Alguien en la audiencia empezó a grabar con el móvil. ¿Está hablando de MITech? Preguntó alguien en voz baja. Estoy hablando de cómo una mujer puede construir con las uñas y aún así ser invisible si no tiene el apellido correcto, el carácter dócil o la voluntad de callar. Nadie me interrumpió. No vine a pelear, vine a decir, estoy viva, estoy presente y no tengo miedo de mostrar lo que hicieron, no solo a mí, a tantas otras que firmaron papeles sin leer, que confiaron en títulos compartidos, que dieron todo por proyectos que luego las escupieron. Vera sonreía desde la tercera fila. El clip se volvió viral en 12 horas. No por el escándalo, sino por el tono. Frío, limpio, sin lágrimas, solo datos, hechos, nombres sin nombrar. Carolina no tardó. Publicó un comunicado en redes. Estamos profundamente tristes por las declaraciones que tergiversan años de trabajo en conjunto. Nuestro enfoque seguirá siendo el futuro. Mamá compartió el post con un emoji de corazón. Pero la prensa ya no compraba comunicados. Quería respuestas. Y ahí entró Ana Pardo. La fiscal citó a Carolina y a mi madre para declarar por el caso de desvío interno. No eran culpables aún, pero ya no eran intocables. Si no tienen nada que ocultar, no deberían temer, dijo Ana en rueda de prensa. La ciudad hablaba. Los empleados actuales empezaron a filtrar mensajes, fotografías, extractos de actas internas, no por mí, por ellos, por miedo, por rabia. Una periodista me llamó. ¿Quieres contar todo, con tu voz? No. No quiero contar, quiero que pregunten y que ellas respondan. La entrevista fue diferente, no en un estudio, sino en la antigua fábrica. Pintamos las paredes,
Limpiamos la entrada, colgamos una manta que decía: «Aquí comenzó todo». El día de la grabación, entré con pasos firmes. El mismo lugar que me vio rota, ahora me sostenía. «¿Y por qué no regresaste a la empresa, si ahora puedes?» Miré a cámara. «Porque no quiero volver a una silla que tuve que pelear con sangre. Quiero hacer otras, para otras». El programa salió un viernes. El lunes, 3 incubadoras de emprendimiento me escribieron con propuestas de colaboración. No negocios, redes reales. El jueves, una joven se me acercó en una charla. Mi madre renunció a su startup cuando quedó embarazada. Nunca volvió. Gracias por no callarte. Le di mi tarjeta. No decía título, solo María Inés Martínez, fundadora. Ese día, en el coworking, Lalo trajo un diseño nuevo, un logo. ¿Qué es esto? Lo que sigue. Era el símbolo de una comunidad, no empresa, no marca. Algo más. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a calma, porque entendí. La herida no se cierra, pero puede transformarse en una puerta. La audiencia extraordinaria del Consejo se convocó en tiempo récord. Sede neutral, moderador externo, prensa restringida. Pero sabíamos todos que esa sala no iba a contener lo que venía. Yo llegué sola, vestida de negro, sin carpeta, sin abogado. Tellez me esperaba fuera, pero no entró. Esta vez iba a hacerlo con mi voz. Dentro ya estaban todos. Carolina evitaba mi mirada. Mamá no. Me miraba como quien observa una mancha que no se puede limpiar. El presidente del consejo abrió con formalidades. Luego me cedieron la palabra. Señores y señoras, no vengo a pedir restitución. Vengo a dejar constancia. Saqué un papel doblado de mi bolsillo. Lo abrí. Mi copia del acta fundacional original. Esta empresa nació con mi firma, con mi nombre, con mi riesgo. Ustedes lo sabían. Y permitieron que eso fuera borrado con un voto a puerta cerrada. Murmullos. Alguien tosió. El moderador intentó intervenir, pero una consejera levantó la mano. Deje que continúe. No estoy aquí por nostalgia, seguí. Estoy aquí porque decidieron actuar como si yo fuera desechable, como si mi historia fuera un obstáculo para la suya. Mostré la segunda hoja, un resumen de las transferencias irregulares. Este consejo ignoró señales, permitió abusos, y cuando hablé, intentaron silenciarme con documentos legales. Mamá se inclinó hacia el micrófono. Nadie te silenció. Protegimos la integridad del proyecto. Tú decidiste apartarte. ¿Apartarme? Me echaron por correo, me borraron de las imágenes. Dijeron que fue una transición natural. Carolina habló entonces. La voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. Siempre creíste que sin ti esto no existía, pero lo hicimos crecer sin ti. Lo inflaron, respondí. A base de mentiras. El presidente intervino. Basta, esto se está saliendo del orden previsto. Pero ya no importaba, porque en ese momento alguien más se levantó. Era Diego, uno de los miembros externos del consejo. Un hombre gris, siempre callado. Yo vi los correos, dijo. Yo los firmé. Pensé que era lo mejor. Hoy me doy cuenta de que no entendí nada. Y no me van a arrastrar con esto. Y así empezó. Uno por uno. Algunos se desmarcaron, no todos, pero los suficientes. Una moción se presentó en vivo. Revisar la legitimidad del cambio de estructura. Suspender temporalmente a Carolina. Auditar los movimientos financieros del último año. Yo no dije nada más. Me senté. Observé. Carolina salió antes de que terminara la sesión. Mamá se quedó, tiesa. Al salir me miró. ¿Estás feliz? No, estoy libre. Afuera la prensa esperaba. ¿Prensa? No respondí preguntas. No sonreí. Caminé entre ellos sin mirar atrás. Esa noche, Carolina publicó un video. Ojos rojos, voz rota. Dijo que el dolor familiar se había vuelto espectáculo. Pero ya era tarde. La gente no quería una disculpa. Querían la verdad. Y yo no necesitaba que me creyeran. Bastaba con que me escucharan. El caso siguió su curso, lentamente, legalmente, fríamente. Yo me alejé. Apagué el móvil. Cambié de número. Solo dejé una dirección de contacto. Una web simple, con fondo blanco, y una frase. No fuimos invisibles. Nos hicieron invisibles, pero ya no. Y me fui. No al extranjero, no a una isla. Me fui a una vieja fábrica, renovada, con escritorios compartidos, paredes llenas de ideas.
y niñas que dibujaban logos, sin saber aún que un día podrían ser borradas también. Yo iba a asegurarme de que no lo fueran, no con venganza, con estructura, con recursos, con voz. Y mientras el juicio se preparaba, mientras las cámaras buscaban la siguiente historia, yo escribí una nueva palabra en la pizarra del nuevo espacio. Semilla. La lluvia empezó justo cuando cerré la puerta del nuevo espacio. No corrí. Caminé bajo ella como quien ya no tiene miedo de mojarse. La fábrica olía a pintura fresca y a cables nuevos. Todo blanco. Todo por hacer. En una de las mesas, alguien había dejado una libreta abierta. Leí la frase escrita con letra nerviosa. ¿Y si sí puedo? Me quedé ahí un rato, sin moverme. En la pared colgaba un solo retrato. No mío, no de mi madre, no de Carolina. Era una foto de archivo. 5 mujeres sin nombre, soldando piezas en una línea de producción en los años 70, en blanco y negro. Miraban a cámara como si supieran que alguien las olvidaría, pero no hoy. Puse la caja con mis cosas sobre el escritorio. Saqué lo necesario. La pluma de mi padre, la copia del acta original y un cuaderno nuevo. Escribí la primera frase. Esto no es un regreso, es un comienzo. No hubo aplausos, no hubo cámaras, solo el sonido del agua cayendo sobre el techo de lámina y una voz dentro de mí que por fin sonaba clara. No me borraron. Me redibujé,